Vivir unos cuantos años en un planeta que gira en el inmenso espacio cósmico. De eso trata nuestra experiencia aquí. Aunque la Tierra existe desde hace 4.500 millones de años, nuestro tiempo aquí es tan solo un viaje de alrededor de 80 años. Nacemos en este mundo, tenemos una serie de experiencias y al final lo dejamos. Esta es la experiencia humana. ¿Pero qué significa este breve paso por la Tierra? La vida nos ofrece pistas sobre nuestra verdadera esencia. Somos más que un cuerpo físico. Quizás entonces la verdadera pregunta no es ¿qué hacemos aquí?, sino ¿quiénes somos realmente mientras estamos aquí? Para explorar esta pregunta he conocido la visión de María Luisa Cano, experta en no dualismo; Vicente Merlo, doctor en filosofía; Alicia Casas, vivió un profundo despertar espiritual y facilita procesos de sanación; Enrique Ramos, experto en viajes astrales y fenómenos de la consciencia; y Manuel Almendro, psicólogo transpersonal y experto en chamanismo. Hoy, en Mientras Viva, ¿quiénes somos realmente? Hay dos maneras de responder quiénes somos realmente. Una manera es teórica, según lo que dicen las tradiciones de la humanidad, de la sabiduría constante que se ha repetido a lo largo de los años, la sabiduría perenne. Eso es una manera. Tú ver qué es lo que dicen estas tradiciones, como el budismo, como el zen realmente en el budismo, como el Advaita Vedanta dentro del hinduismo, o qué es lo que dice realmente el cristianismo primitivo, qué es lo que dice la Cábala, qué es lo que dicen esas orígenes de las religiones, qué es lo que en su origen dicen acerca de lo que nuestra esencia es. Uno va estudiando eso, lo ve, o estudias una de esas cosas o las has escuchado y tienes una idea conceptual de lo que en esencia somos. Esa es una manera, la conceptual. Y la otra manera es experiencial, vivencial, una experiencia directa que te muestra sin la más mínima duda tu verdadera naturaleza. O sea, lo que las tradiciones, estas tradiciones que te menciono, dicen coincide con la experiencia directa que uno y otro y otro y otro y otra persona y alguien más de pronto van verificando. Coincide, no puede ser diferente. Lo que realmente somos tiene que ser realidad, tiene que ser verdad. No puede ser que lo que somos, si todos coincidimos en que hay algo que somos, tiene que ser verdad, no algo que te imaginas. Para eso, la única referencia verdadera que tú tienes para ver qué es lo que tú eres tú. Porque al fin y al cabo, tú eres quien va a validar una creencia o una experiencia o una vivencia. Somos la conciencia por detrás de la forma. Somos la conciencia a partir de la cual surge la persona, el pensamiento, la emoción, el cuerpo, el mundo. Sin esa conciencia no existiría nada. Por lo tanto, somos el vacío anterior a todo lo manifestado. Miremoslo al contrario. Comencemos por la realidad primigenia, la conciencia infinita, la realidad última. Es lo único que existe, solo que se permite el lujo de expresarse, de manifestarse a través de una infinidad de rostros que es nuestra esencia personal, individual, irrepetible. Sí, somos conciencia de energía y vamos hacia la conciencia de energía. Y el proceso de la evolución consciente es convertirnos en conciencia y energía. Yo estoy convencido, o es mi idea, que el ser humano es un ser de energía. Somos energía. La palabra energía está muy desgastada, ya sabemos que se usa prácticamente para todo, pero es la única manera que tengo de explicarlo. Cualquier persona que haya tenido experiencias fuera del cuerpo o experiencias muy trascendentales o éxtasis místicos o cosas de estas, llegan a la misma conclusión, que el ser humano no se puede identificar con el cuerpo, sino que tiene
una contrapartida que es, vamos a llamarla, como digo, energética, y que es la que realmente nos define. Es decir, es un cambio de perspectiva. Hemos sido educados para pensar que el mundo es un mundo de objetos sólidos y que nosotros somos un cuerpo sólido, pero primeramente, antes que no lo negamos, porque realmente es lo que hemos aprendido, pero antes de esto somos energía. Es decir, somos cuerpos energéticos o seres energéticos que vivimos una experiencia física, pero porque nos han diseñado así. La pregunta de quién nos ha diseñado, eso ya, o cómo nos ha diseñado, eso es mucho más complejo. Y que hemos sido educados para transformar esa experiencia energética en una realidad física, una experiencia de una realidad física que es el mundo en el que nos movemos, pero realmente no es la auténtica naturaleza de nuestra existencia. Esta vida que nosotros damos, que es la que conocemos mayormente, de ser personas, cuerpos humanos dentro de un mundo que está dentro de un universo, como unos puntos chiquititos dentro de un inmenso universo. Esa experiencia es una experiencia virtual, no es real. Depende de la conciencia que la experimenta. La conciencia no nace, la conciencia no es producida. Esta conciencia está siempre aquí. Esta conciencia es realmente mi ser. Pero eso que últimamente está teniendo la experiencia es conciencia pura, pura conciencia o pura energía, puro potencial, puro ser conciencia, ¿ok? No localizado, sino antes de tiempo y antes de espacio. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Que quizás podríamos compararlo con lo que la física cuántica denomina la conciencia no local, que no está en el espacio y el tiempo. La conciencia por detrás de la forma no es algo, no es un objeto. Por lo tanto, no tiene causa. Pero nadie o pocos nos señalan a que lo que tú eres es ahora, con 3 años de edad, y es lo mismo que va a ser con 15 años de edad, cuando estés en plena adolescencia buscando identidad, y es lo mismo que vas a hacer cuando seas adulto y cuando seas un adulto mayor, cuando mueras y desde antes de nacer. Es lo que siempre es esta conciencia no personal, no es personal, ¿ok? No es una persona. Simplemente existe por sí misma y en sí misma. Esa es la naturaleza primordial del ser que habita en el humano. Ahora mismo, esta pura conciencia, esta energía, luminosidad, este amor que soy y que eres, está presente. Jamás nos separamos de lo esencial. Lo que no tenemos es una percepción consciente del ser. Esta conciencia pura está presente, pero está presente al mismo tiempo que se está experimentando un sentido de localización, un sentido de yo ser el cuerpo, un sentido de mi memoria, mi historia, mis definiciones, mis problemas están presentes y están filtrando, están apareciendo en esta conciencia como un filtro, ¿okay? Que se está presentando y este filtro me está filtrando toda la experiencia directa de pura presencia, de puro amor, de pura percepción sin interrupción. Me la está filtrando con ideas, con la idea de yo soy alguien con limitaciones. Yo tengo carencias, tengo esa idea. Yo tengo la idea y la creencia de que a mí me faltan cosas. A mí me falta iluminarme, a mí me falta salud, a mí me falta amor, me falta que me quieran, me falta nivelarme, me falta crecimiento personal, me falta equilibrio, me falta paz. A mí me faltan todas esas cosas. Son ideas que uno tiene, que viene arrastrando y se están presentando como un filtro que no te está permitiendo notar la realidad de no separación que es esta existencia. Es un filtro, son velos que caen. Pero eso no quiere decir que la realidad de pura luz no esté presente, o de pura luz, pura conciencia, puro ser. Claro que está presente. Sin esa conciencia no habría experiencia de ningún tipo. ¿Quién soy yo? Al investigar y dejar de lado todas mis ideas,
se me muestra por sí misma que yo soy esa conciencia, que esa es mi verdadera naturaleza. Y en el momento en que las ideas aparecen y yo me las creo, simplemente estoy generando una ilusión con las ideas, creyendo cosas, creyendo que por el hecho de que esta conciencia percibe el cuerpo, yo soy el cuerpo. Parece que yo fuera el cuerpo, pero no es real. A mí me gustaría empezar valorando lo que es evidente para todo el mundo que somos. Somos o tenemos un maravilloso cuerpo de una complejidad extraordinaria que uno puede fascinarse solo con el cuerpo, con la anatomía, con la fisiología, con las neurociencias. Es una maravilla lo que supone el cerebro. Ahora bien, aun valorando muchísimo la maravilla que supone el cuerpo físico, efectivamente descubrimos que hay un mundo de emociones con un abanico de sentimientos y emociones fascinante y que tenemos una mente y la capacidad de pensar, que quizás podemos decir que es lo más propiamente humano, constituye también una maravilla de la naturaleza. Yo partiría de una actitud de asombro. El asombro filosófico, como estamos todos los días con este cuerpo, con esta mente, nos resulta lo más natural. Pero empiezo valorando este cuerpo, estas emociones en toda su amplitud, esta capacidad de pensar, de interrogarnos, pero creo que hay algo mucho más allá de eso. Todo eso son los instrumentos en manos normalmente de lo que llamamos el ego. ¿Qué es el ego? El ego es una imagen de nosotros mismos, una idea que la mente se hace de nosotros mismos y con el que nos identificamos por completo, como si solo fuéramos eso. Ya no somos solo un cuerpo físico, sino que somos una idea de mí mismo constituida por una serie de patrones mentales, que son nuestra manera de reaccionar ante lo que sucede, de patrones emocionales, una manera de comportarnos, y de patrones conductuales. Pues bien, tenemos ya un maravilloso cuerpo lleno de emociones y de pensamientos, regido generalmente por ese constructo psicológico que es el ego. Yo diría que el 80%, quizás más, de los mortales estamos identificados y creyendo que lo que somos, nuestra única identidad es esa. Vivimos o habitamos dos dimensiones, la dimensión superficial, la persona, y la dimensión profunda, el ser. La persona existe gracias al ser y expresa el ser en el momento en que la persona conoce que en ella hay algo más que el contenido de su vida, en el momento que la persona logra ir más allá de ese contenido. Hoy día la sociedad está dedicada a vivir el mundo exterior. ¿Qué hacemos para eso? Hay un intento de conquistar ese mundo exterior. Lo vemos a través de la historia. Cómo los pueblos han salido fuera a conquistar y a conquistar. Pero no se les ha ocurrido poder, vamos a llamarle conquistar, sino investigar el mundo interior, lo que somos por dentro. Y eso hoy día es fundamental. Y estamos entrando en ver cómo estamos hechos por dentro. Eso es importante. El ego, en términos espirituales, es la identificación con el pensamiento. Lo digo de otra manera, es la identificación con el pensamiento y a partir de ahí se crea una subpersonalidad basada en el miedo a la muerte. Entonces, cuando despiertas, se te hace muy evidente esa subpersonalidad. Y como permaneces siempre aquí y ahora, fundamentalmente, entonces el ego empieza a perder fuerza, porque el ego es tiempo. El ego es pasado y futuro, es tiempo psicológico. Y conforme despiertas, tu conciencia se instala en el momento presente.
y el ego ya no tiene cómo permanecer, ya no tiene cómo sobrevivir. No sería exacto que la persona conserva el ego cuando despierta. Puede existir el ego, puede permanecer el ego, pero se vuelve muy irrelevante, porque aparece una inteligencia mayor que empieza a operar a través de ti. La inteligencia incluida en el momento presente. El ego tiene una función importante en nuestra vida porque nos ayuda a despertar. Es una cosa mala, pero también es una cosa buena. El ego te pone en situaciones que te hacen sufrir y el sufrimiento te profundiza, como comentábamos antes. Y eso te permite conocer esta otra dimensión profunda que habita en ti. Entonces, el ego es importante en mi vida, es importante a nivel personal, sí y no. Sí, porque te permite muchas veces llegar a tal saturación que eso te exige ir más allá de tu forma de pensar y de tu visión en este momento. ¿El ego es útil para algo más? No. ¿Y puedo estar despierto y convivir con el ego también? Sí, en cierta manera. Pero entonces el ego pasa a ser muy residual, algo que está ahí, que interviene en ocasiones, pero ya no te pierdes en él. Ya no dirige tu vida. Yo diría que el ego queda sustituido por un instinto de supervivencia que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Un instinto de supervivencia sin condicionamiento. Noble. Y entonces el ego no tiene lugar. Es decir, que hay que concretar el ego. No hay que hablar del ego, porque el ego, ¿por qué es el ego? El ego es la sombra heredada. Y lo que nos permite, lo que nos impide realmente conectar con ese proceso iluminativo, que es conectar la conciencia interior que todo ser humano lleva con esa conciencia universal. Eso es el ego. Y hay que concretar. Si no, hablamos del ego y se habla mucho del ego, pero no decimos nada, no concretamos. Hay que concretar. Esa sombra heredada, cuando se impone en los seres humanos, es lo que está produciendo, el dolor, el sufrimiento, las guerras, los desastres, que yo le llamo a eso una mente dual destructiva, que ya hemos hablado de eso. Una mente dual destructiva que utiliza al otro para el servicio personal, a través del poder, el éxito, el dinero, el sexo, la utilización del otro. Eso es así, eso es el ego. Y hay muchísimas personas que no se sienten bien. Yo diría que la mayoría de las personas no se sienten bien ni con la vida, ni consigo mismas, ni con el mundo, y no encuentran por dónde decir esto está bien. A veces se hacen terapias, a veces se hacen actividades prácticas, se consumen sustancias, se estudian doctrinas, se hacen miles de cosas para uno encontrarle un sentido a la vida. Y puedes estar años y años dando vueltas, como un perro mordiéndose la cola, vamos, que está todo el tiempo dando vueltas y vueltas, sin salir de ahí, porque a lo mejor resuelves unas situaciones, pero otras no. Y siempre sigues sintiéndote incompleto. Siempre algo te falta. Y a eso súmale las dudas existenciales y los miedos. Entonces se vive en un torbellino de insatisfacción, inseguridad y miedo. Son circunstancias emocionales que nos abruman de tal forma que
que no encuentras la salida. Esa es la niebla, esa es la neblina que no te está dejando ver. Ideal sería que te encontraras con algo que te señala y te dice que tu verdadera naturaleza, tu esencia es plena, está en paz y es completa, pero la estás pasando por alto. Estás con tu atención puesta en tus problemas personales y en tu sinsentido de vida, buscando explicaciones a la vida en el pensar, y no estás notando que el simplemente ser, esto que es, sin forma, pero que eres tú, es absolutamente pleno y está en verdadero gozo cuando se nota. Cuando la atención se recoge ahí, esto es puro gozo que se nota. Es gozoso, es pleno, está en paz, está completo. Solamente esa es la salida, o sea, la salida definitiva. Notar que en realidad desde un principio no había ningún sitio hacia donde salir, sino que ya tú estabas ahí, pero te has estado pasando por alto y no es que sea tu culpa, no es tu responsabilidad el que te hayas engañado con esta ilusión de que la solución está hacia afuera, en las cosas, en los modos de ser. No es culpa de nadie. Es algo que se ha dado de esa forma. Ojalá llegue la señal, la mención, un libro, una persona, algo, unas palabras que te indiquen esta posibilidad. Y en ese sentido, vas a entonces estar dispuesto a investigar, decir es cierto, y te vas a entregar con confianza para que eso se muestre. El motivo por el cual vivimos desde un lugar inconsciente, y esto que te voy a decir ya es muy intuitivo, es porque siento que cuando la conciencia crea la forma, entra en inconsciencia. Es decir, invierte una energía para crear esa forma y en esa inversión la conciencia entra en una contracción, entra en un estado regresivo y olvida que es conciencia plena. A partir de ahí, el viaje de la conciencia, el viaje de la forma es despertar a esa conciencia plena que la creó. Por ese motivo, la supervivencia del ser humano en este planeta se ha basado en términos muy inconscientes. Y ahora es que estamos despertando a esa conciencia. Cuando digo ahora estamos despertando, me refiero a que quizá ahora estemos despertando de manera masiva o nunca antes en la historia de la humanidad habían habido tantos seres humanos interesados en su despertar. El viaje de la forma, en último término, es conocer su origen, su estado natural, que es esta conciencia de la que estamos hablando. Una conciencia que no puede ser conocida, solo puede ser expresada, por lo que antes comentábamos, porque el pensamiento no puede conocer algo que no tiene causa, algo que no está localizado en ningún lugar, algo que su expresión es absolutamente indeterminada, no tiene cómo conocerlo. Por eso decimos que la conciencia solo puede ser expresada, porque es una emanación que surge de un lugar quieto y silencioso. El ego está movido entre el placer y el dolor, entre el apego y el sufrimiento por la separación de aquellos con los que amamos. Entonces, mientras estemos identificados de esa manera tan estrecha, el sufrimiento está asegurado. La propuesta sería decir, hay una manera de vivir la realidad. Desde mi punto de vista, esto tendría mucho que ver con el despertar. El despertar sería, por lo menos, despertar a que somos un ser álmico, que estamos viviendo una experiencia humana.
Y entonces el tipo y el grado de identificación y de apego con lo que está ocurriendo y por tanto de sufrimiento se reduce muchísimo, porque estoy viviendo desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Que llega un momento en que la realidad se rompe. A veces la proximidad de la muerte de un ser querido, un estado, diríamos, en el cual lo vemos en clínica montones de veces, como la gente que viene porque la realidad se le hace el trabajo, el dinero, el éxito, el poder, la política, la religión, de pronto se les viene todo abajo y hay a veces una experiencia personal que es una crisis, ¿vale? Es una crisis personal que la persona tiene por montones de causas, problemas como la proximidad de la muerte o problemas muy gordos, ¿no? Que hace que de pronto esa vida que la persona lleva, que pensaba que siempre iba así, se levantaba por la mañana, se acostaba por la tarde, cobraba a fin de mes, todo eso se rompe. Y está pasando cada vez más, que rompe la existencia personal de la persona y todo lo que tenía hasta entonces no le sirve. Somos educados desde pequeños a tener una especie de diálogo interior en el que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos cómo es la realidad. Desde que los objetos, como he dicho antes, son sólidos, desde que si esta persona te ha hecho un mal, tienes que vengarte, o si ves a una persona en la calle pidiendo, tienes un prejuicio, no sé qué. Todo esto son ideas inculcadas en nuestra educación de un mismo esquema, una misma visión de la vida que es la predominante en el mundo actual. Entonces, esta mm, obsesión por mantener este esquema nos hace olvidar que tenemos otra parte. ¿Qué ocurre? Que quien nos ha diseñado para que tengamos este esquema, porque por alguna razón tiene que haber, a la vez nos deja puertas abiertas y nos ofrece cosas como dices tú. A uno le ofrece una experiencia cercana a la muerte, a otro le ofrece una experiencia extracorporal, a otro le ofrece una experiencia de meditación profunda, no sé qué, a otro le ofrece una experiencia de catarsis o una experiencia, no digo cercana a la muerte, pero que su vida está en peligro, o una persona tiene una enfermedad muy grave y después de la enfermedad acaba dándose cuenta de que es mortal y que la vida es algo más que el propio mundo físico. Es decir, la misma fuente que nos obliga o nos encarcela aquí, nos abre puertas a algunas personas, no sé ni por qué ni cuándo, probablemente la mayoría lo buscan, otras no, para darnos cuenta de que esa otra realidad que dices tú existe. Hay experiencias cercanas a la muerte o de muerte, que luego la persona es revivida, en las cuales dicen que lo que han visto es luz y en las cuales ellas no se han definido como entidad, sino que lo que hay es pura luz exquisita. Y que cuando aparece nuevamente este sentido de contracción de ser el cuerpo, se echa de menos esa luz. Puede ser que haya quedado claro que esa luz es tu verdadera naturaleza, en donde está apareciendo, se está experimentando como si tú fueras el cuerpo. Pero lo que queda claro con esas experiencias, queda claro que tú no eres el cuerpo. Eso sí queda claro. Queda claro que cuando el cuerpo muere, lo que tú eres permanece. Incluso, no solamente cuando el cuerpo muere, sino que con las experiencias psicodélicas o con experiencias de meditación, tú te das cuenta de que eso que tú eres no está limitado por el cuerpo. Y determinadas experiencias, proyecciones extracorpóreas, experiencias cercanas a la muerte, pueden descubrir con una claridad pasmosa que yo soy ese ser álmico, ese ser anímico, un alma, un ser de luz expresándose a través de este cuerpo. Al final, ¿qué ocurre? Que está muy bien hablar de esto, pero si luego conlleva algo, y nos podemos tirar aquí horas y horas hablando, tú y yo, de estos temas, que es muy interesante, pero si esto no te lleva a probar, si no te lleva a experimentar, no vale de nada. La pregunta es, ¿tú has vivido lo que es ser conciencia y lo que es ser energía? Es decir, ¿has entrado en estados profundos de meditación, por ejemplo, o de contemplación? Es decir, no se puede quedar solo en palabras. Por eso te digo que no nos perdamos en conceptos. La persona tiene que buscar la vivencia del hecho. Está muy bien los conceptos, pero si son una vía para llegar al hecho. La mente es una actividad de la conciencia que se ocupa, tiene la tarea de nombrar las cosas
clasificarlas, ordenarlas, separarlas, juzgarlas. Estas me gustan, estas no me gustan, estas son mis costumbres, estas no. Esto me define, esto no. Estas ideas son las que están de acuerdo a mí, a mi personalidad y a mi educación, estas no. Hay juicios, ¿ok? Esa es la estructura de ideas que usamos para filtrar nuestra experiencia como seres humanos. Cuando nosotros queremos abordar esta investigación o esta meditación o esta autoindagación y no tenemos práctica en ello, al principio puede no resultar muy atractivo porque estamos muy acostumbrados a poner nuestra atención en el pensamiento, en el pensar, en el proponer, en lo que voy a hacer, en el problema que tengo que resolver, en lo que quiero, en lo que deseo, en lo que no deseo. Estamos acostumbrados a poner la atención en estos pensamientos que ocurren. En la autoindagación, es decir, esta indagación profunda de entregarse para notar esta realidad de ser, hay que soltar la atención de los pensamientos. ¿Ok? Entonces uno dirige su atención hacia esta presencia. Al principio puede parecer aburrido, puede parecer soso, insulso, pero si llega un momento, puede llegar un momento paulatinamente o repentinamente en el cual esto que se descubre, porque estás descubriendo la cortina de pensamientos que antes estaban molestando, se descubre, se reconoce la plenitud de esta realidad de ser. Esa plenitud es un nombre que engloba palabras como, engloba conceptos como amor, paz, belleza, seguridad, creatividad, fortaleza. Esta plenitud es simplemente ausencia de carencia. Lo que pasa es que cuando uno hace esta indagación o esta meditación o este entregarse, todavía quedan ideas que uno está dando por válidas. A mí me falta conocer la verdadera paz. A mí me falta dejar de lado mi ego. A mí me falta, qué sé yo, tener sabiduría. Todavía este pensamiento, y hay deseos. Yo deseo notar la realidad. Todavía hay pensamiento, todavía uno está atrapado enganchado con una creencia muy sutil. Hasta eso hay que notarlo y soltarlo, atreverse a soltarlo. Una vez que se suelta, el resultado o cómo se muestra esta realidad es sin esfuerzo. No hay ningún esfuerzo para esto. El esfuerzo que se haga es todo mente. Siendo mente la actividad consciente, este esfuerzo debe cesar, el esfuerzo, para que se muestre de manera natural, espontánea, inmediata, tu verdadera naturaleza. Cuando yo estoy atento a este instante y estoy consciente aquí y ahora, yo no estoy en el tiempo, estoy presente. Y cuando estoy presente, algo en mí se amplía, porque estoy permitiendo que una inteligencia mucho más despierta opere a través de mí. Y empiezo a hacer conexiones distintas con la realidad. Porque mi vida no se limita exclusivamente a mis pensamientos y mis interpretaciones, entonces. Y de esta manera, la mente se pone al servicio de la vida y el pensamiento es más funcional, porque ya no estoy solo fijándome en mis intereses, en mis deseos, en mis objetivos, sino que me doy cuenta que el momento presente es más importante que la identidad. Y empiezo a experimentar que conforme estoy aquí y ahora abierto a la vida,
la estructura de mi mente empieza a cambiar, porque lo que en definitiva está ocurriendo es que le estoy restando energía al inconsciente y la estoy trayendo al consciente. Y esto lo hago gracias a mi atención. Cuando mi atención está aquí y ahora, yo estoy en contacto con la realidad. Y tocar la realidad me cura de la inconsciencia, sin importar el contenido de mi vida. Porque entonces estoy en contacto con el único lugar donde realmente está ocurriendo la vida, este instante. Y en la vida opera un poder infinitamente superior a los pensamientos, aunque el pensamiento se nutre de ese poder también. Y entonces es cuando el pensamiento, la energía del pensamiento se convierte en favorable, no solo para mí, sino para todo lo que me rodea también. Pero para eso he de estar disponible, he de estar consciente, he de estar aquí y ahora. Y muchas veces nos invade una incertidumbre, un miedo a abrirnos. Pero si yo no dejo que la energía de este instante me muestre otro camino que no sea el ego, si yo no me abro completamente a este instante sin saber qué me encontraré ni a dónde llegaré, yo no puedo conocer la certeza interior. Se trata de cultivar el silencio. El silencio como la esencia fundamental del ser humano. Es decir, ¿cómo es posible que los indígenas que yo conozco apenas hablan? Ni mazatecos en el sur de México, ni ashánicas, ni shipibos, los grandes maestros, cuidado porque hay de todo, ¿no? Cultivan el silencio. ¿Cómo es que el silencio es fundamental en la oración en el mundo cristiano? ¿O cómo el silencio es fundamental en el mundo del Zen, ¿no? Diríamos, ahí aparece el mundo de la prueba. Para poder alcanzar esa conciencia-energía, se necesita ese silencio interior, que no es simplemente parar de hablar, lo que es parar la mente. Cuesta muchísimo. Todo el mundo que nos esté escuchando sabe lo difícil que es parar la mente. ¿Cuándo? Por eso nosotros en el proceso, lo que primero os empezamos a enseñar es a parar la mente, a trabajar la mente a partir de los conceptos japoneses, de Hara, etc. Pero que en el fondo es un hecho. Es decir, esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque hoy estamos de vuelta. De haber estado el ser humano metido a investigar el mundo exterior, hoy nos estamos dando la vuelta a los ojitos y estamos tratando de comprender y conocer la vida interior. Y esperemos que las personas entren en alcanzar esa contemplación, ese silencio que es un hecho. Aprendamos a estar más en silencio y ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Para mí la meditación es el lugar, el momento privilegiado para experimentar lo que somos más allá del cuerpo, de las emociones y de los pensamientos. Sentarse, parar, desidentificarse de pensamientos y emociones, preguntarme quién soy más allá de todo ese murmullo y de ese torrente de emociones y pensamientos, y de repente uno con cierta práctica quizás va descubriendo que la mente va calmándose espontáneamente, primero observando lo que ocurre en el campo de nuestra conciencia, pero después dejando de preocuparnos por todos los contenidos de nuestra conciencia y descubrir que estamos en el presente como conciencia pura y que esa conciencia pura se vive como plenitud. Quizás a partir de ahí cambia nuestro enfoque, porque vemos las características de nuestro ego con el que nos identificamos, mientras que una de las virtualidades de la meditación es que el ego, no digo que desaparece, ojalá fuera tan fácil,
pero sí que se relaja y se diluye provisionalmente. Y entonces experimento que la conciencia estrecha, estructurada de mi ego restringido, se va ampliando y descubro que soy un océano de conciencia, un océano de gozo, un océano de amor, y que descanso en eso y que lo descubro como lo más profundo de mí mismo. Y a partir de ahí yo creo que pueden empezar a cambiar muchas cosas en la vida cotidiana. Vas calmando la mente, se va calmando la mente porque tu atención va suavemente soltándose y permitir que el trasfondo sostenedor de todas las imágenes y pensamientos y sensaciones, ese trasfondo que lo sostiene, se muestre. Es decir, yo quiero investigar mi verdadera naturaleza. ¿Okay? Ya yo tengo la referencia de que es esto que está siempre presente, es permanente. Por tanto, todo aquello que es impermanente, temporal, que aparece y desaparece, yo lo voy a ver aparecer como un pensamiento. Muy bien. Tú ves ese pensamiento y dices, muy bien, ¿a quién le está ocurriendo este pensamiento? Me está ocurriendo a mí. ¿Vale? ¿Quién soy yo realmente? Y pones tu atención en esto que se da cuenta de ser. Eso es autoindagación, es notar el trasfondo permanente de ser, que siempre ha estado ahí. Trabajar en la atención consciente, entrenarla a partir de la contemplación, por ejemplo, ¿no? Silenciar la mente también todos los días, aunque sea por segundos, muy significativo. Indagarse sobre todo el cuerpo, ¿no? Dedicarle unos minutos al cuerpo para escucharlo, sentirlo, permitir todo lo que surge en él. En definitiva, estar consciente del momento presente y crear un músculo en atención consciente que te permita desidentificarte de tu cuerpo condicionado y de tu mente condicionada. Observación sin juicio. Otra práctica. Observación es conciencia. Observación es este observar, este conocer, en donde aparecen los objetos observados. La mente aparece en esta observación. Ah, mis pensamientos. Eso es una cosa, eso es otra cosa, esta me gusta, esta no me gusta. Esos son los juicios. Sin juicios es, aquí aparece una cosa, aquí aparece otra cosa, allá aparece otra cosa, aquí está una persona, aquí está una reacción, aquí está una sensación, y no las juzgo. No juzgarlas quiere decir yo no me apego a unas y rechazo otras, sino que permito que todo esto fluya, que suceda lo que suceda, sin pretender que aquello que suceda sea de una forma diferente a como es, sin ninguna clase de rechazo ni conflicto. No entro en conflicto con lo que acontece. Sin juicio es sin la tela, sin los velos de separación, de ilusión, realmente. Es un reconocimiento que la conciencia hace de sí misma, de manera natural, sin esfuerzo y espontánea. Pero para eso, el esfuerzo que hay que hacer, que lo hace la mente, es estar dispuesto a entregarse a eso que la sostiene. Es una disposición. Y como toda disposición ocurre en su momento, no se puede forzar. Simplemente van dando ganas de. Yo encuentro que el mayor propósito de esta vida son dos. Uno es simplemente explorar posibilidades. Es una exploración consciente de posibilidades. Y el otro es un reconocimiento de mi verdadera naturaleza mientras exploro las posibilidades. Es decir, teniendo esta experiencia como cuerpo humano, al mismo tiempo que la conciencia tiene esta experiencia, ser consciente de sí misma.
y explorar qué se puede hacer con este cuerpo, cómo es esto de estar en el espacio, cómo es esto de moverse en el tiempo, cómo es esto de crear lo que sea, desde arte hasta tecnología. ¿Cómo es esto de relacionarse, yo y los otros? Yo y las plantas, yo y los animales, yo y el paisaje, yo y el universo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo acojo toda esta actividad en mí? ¿Cómo mi mente va madurando? ¿Cómo se van sumando experiencias? ¿Cómo uno va comparando, utilizando criterios para discernir, explicar? Y todo eso es una exploración. Estamos aquí para aprovechar todo el tiempo. Este es el campo de juego que nos ha dado la fuente para que juguemos. Y bueno, el mayor sentido sería ser feliz. Ser feliz porque la felicidad nos corresponde, es nuestro derecho, es el derecho del ser, porque su verdadera naturaleza es felicidad. Y si uno no siente eso, ni paz ni felicidad, hay medios para poder vivirla, ¿ok? Pero hay que conocer esos medios.